¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén en sus casas, ¿verdad? Y ahora quiero explicarles un contenido que se llama estadística, que es bastante agradable para todos ustedes. Es algo que tienen que sí o sí aprender, porque sí le va a ser útil para cuando lleguen a trabajar, porque la estadística se utiliza en todas partes, en todos lados. Pero primero vamos a dar la parte teórica, ¿verdad? Para luego dar la parte de los trabajos prácticos que tenemos que aprender. Vamos a ver nuestras capacidades que tenemos, que dice utilizar el vocabulario y la notación estadística según requerimiento del contexto. Representa datos mediante la tabla de frecuencia y polígonos de frecuencia. Eso vamos a ver más adelante, ¿verdad? Primero, todas las partes de los conceptos y los elementos. Los indicadores. Reconoce el concepto de estadística, ¿verdad? Identifica los elementos que intervienen en un estudio de estadística. Determina la frecuencia absoluta. Acá están los términos utilizados dentro de un estudio estadístico. Todos los términos que utilizamos. Ahí tenemos población estadística, que viene a ser un conjunto formado por todos los elementos, objetos de un estudio. Todo lo que utilizamos entonces en la población estadística viene a ser no solamente los seres humanos. A los seres humanos nosotros le llamamos población, ¿verdad? Pero en la estadística también utilizamos elementos. A veces utilizamos, por ejemplo, detergente, ¿verdad? Que puede ser una población de detergente. En este caso, el detergente puede verse las marcas, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser Inca, como las marcas que tenemos, Activo 100, entre esos, se utilizan en el supermercado. Y queremos saber de repente qué marca de detergente se vende más. Entonces, esa investigación es lo que queremos saber. En ese caso, nuestra población va a ser detergente. Pero si vamos a hacer, por ejemplo, de población, por ejemplo, queremos saber qué partido político va a ganar o algo así, ¿verdad? En ese caso, si usamos la población, porque queremos saber de qué partido va a ser el ganador, como el presidente o intendente, ¿verdad? En ese caso sí se usa la población. En la parte como les dije, de elementos, entonces tenemos detergente. Puede ser también un estudio sobre autos, ¿verdad? El elemento puede ser auto, ¿verdad? Y ahí ya vemos las marcas de los autos, porque hay varias marcas de autos. Entonces queremos saber qué marca de auto es lo que más se vende en el país, ¿verdad? O en ese caso también se puede estudiar. A eso es lo que se le llama entonces población estadística. Ahora vamos a la parte de muestra. Muestra es un conjunto de la población que puede ser seleccionado por diversos procedimientos y con el fin de estudiar las variables estadísticas. Como nosotros no podemos ir casa por casa, por ejemplo, a preguntarle, por ejemplo, a la gente, ¿verdad? ¿Por qué partido político va a votar? No podemos hacer eso porque es demasiado, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que sacar muestras. Pero ¿de dónde vamos a sacar la muestra? Vamos a ver dónde hay mucha gente. Por ejemplo, en una cancha de fútbol se van las personas y le preguntan a toda esa gente que está saliendo a la cancha, de repente, por qué partido político va a votar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces de ahí, de esa cancha se está sacando las muestras, pero se le ubica, por ejemplo, en Asunción, ¿verdad? O también se puede ver en otras ciudades donde hay más población de gente que ya votaron, ¿verdad? Por el partido político, ya sea Colorado, Liberal o cualquier otro partido político, ¿verdad? Entonces, se saca la muestra. Uno va a identificar más o menos donde más gente hay. O a la salida de un supermercado, un sábado donde hay mucha gente, ¿verdad? Ahí donde hay mucha gente, entonces se van las personas indicadas, ¿verdad? A preguntar eso. ¿Por qué partido político va a votar?
Entonces así se va sacando las muestras. De varios lugares se sacan las muestras, pero no se puede ir a preguntarle a todo el mundo, ¿verdad? Entonces eso viene a ser lo que se llama muestra. Entonces se va sacando de esos lugares más llamativos, o sea, donde más gente hay, donde más se vota por ciertos partidos políticos de repente. O también puede ser, como dijimos, si es detergente, por ejemplo, lo conveniente es ir enfrente del supermercado, ¿verdad? Preguntarle por qué detergente es lo que usa, si usa más, ¿qué te dice activo 100? Y de repente puedes preguntarle si es que, ¿por qué le gusta ese producto? A lo mejor porque es más barato, porque tiene mejor calidad. Y así se van haciendo las encuestas. Bueno, vamos a pasar ahora a variable estadística. En cada una de las propiedades o características que se estudian de una población o muestra. Las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. En esas variables nosotros elegimos si van a ser cualitativas o cuantitativas. Si van a ser variables cualitativas, que vienen a ser cuando se expresan cualidades o atributos. Ejemplo, color de ojos, deportes practicados, dice en el libro, ¿verdad? Las cualidades pueden ser también, por ejemplo, yo veo una película, ¿verdad? Y le pregunto, ¿me gustó o no me gustó? Si te gustó o no te gustó. Entonces, ahí vos ya estás clasificando entonces por los gustos, o sea, no interviene ningún número, digamos, ¿verdad? Entonces decimos si me gustó o no me gustó. O si no es una película, puede ser un libro que se lee, ¿verdad? Se leyó, ¿verdad? O pueden preguntar, puede ser también, se califica, por ejemplo, excelente, bueno, muy bueno, regular, o no me gustó de repente también, ¿verdad? Cosas así. Así se está calificando ciertas cosas, ¿verdad? Y después vienen variables cuantitativas. Como dice cuantitativa, ella está hablando de cantidades. Cuantitativa viene de cantidades. Dice, ¿cuándo tomar valores numéricos? Ejemplo, cuando toma valores numéricos. Ejemplo, calificaciones, edades, estaturas. Cuando estamos usando esas variables, ¿verdad? Entonces puede ser las calificaciones de una materia, ¿verdad? Y las calificaciones sabemos que son 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces ahí se utilizan los números o las edades. Las edades se pueden tomar de repente, o sea, de 1 a 5 años, de 5 a 10 años, o así también se puede intercalar de repente. Después están también las estaturas. En las estaturas tenemos que utilizar a lo mejor un metro o centímetro, ¿verdad? Para sacar, centímetros más bien, ¿verdad? Para medir a las personas y de acuerdo a esas medidas. En este caso particular de las estaturas, no utilizamos de centímetro en centímetro. Podemos hacer intervalos. Por ejemplo, alguna persona que tiene de 1 metro, también en vez de poner 1,50 m, tiene 150 centímetros, ¿verdad? Tiene 150 centímetros o utilizar el metro, 1,50 m, 1,55 m. O sea, de 5 en 5 se va poniendo porque si no va a ser interminable el trabajo. O sea, nosotros establecemos de repente si usamos de 5 en 5 o de 10 en 10, depende de nuestras investigaciones, o sea, depende de nuestras investigaciones que hemos realizado. No podemos hacer de 1 en 1 porque si no nuestro trabajo va a ser interminable, demasiado grande, demasiado largo va a ser nuestra tabla luego, ¿verdad? Entonces no nos conviene utilizar de 1 en 1. Entonces generalmente usamos intervalos de 5 o 10 centímetros de diferencia. Y de esa forma trabajamos, ¿verdad? Lo mismo pasa con el peso. Si vamos a utilizar
vamos a pesar a las personas, ¿verdad? También pasa la misma cosa. No podemos poner unos 50 kilogramos, 51, 52, así, porque si no va a ser interminable nuestro trabajo. Por eso podemos también hacer los intervalos de 5 en 5 o de 10 en 10, depende de lo que estamos teniendo, en los datos que estamos teniendo, ¿verdad? Para que nuestro trabajo no sea muy grande. Vamos a ir viendo después con la parte práctica que estamos realizando. Bueno, entre las variables cuantitativas están lo que se llaman variables cuantitativas discretas y variables cuantitativas continuas. ¿Qué diferencia hay entre variables cuantitativas discretas? En que las variables cuantitativas discretas se pueden contar. En cambio, las variables cuantitativas continuas se pueden medir, o sea, se tienen que medir. O sea, para la continua usamos entonces todo lo que se puede medir, que es presión, temperatura, estatura, también medimos con el centímetro. Todo lo que se mide, ¿verdad? Es entonces cuantitativa continua. Y variable cuantitativa discreta ya sabemos todo lo que se puede contar, o sea, edades, calificaciones, todo eso. En eso es lo que se clasifica entonces las variables cuantitativas, en discretos y continuos. Después está la tabla de frecuencia. Justamente la tabla de frecuencia nosotros vamos a, como dice su nombre, vamos a hacer las tablas y ahí vamos a hacer ahí vamos a poner la variable que vamos a utilizar. Después vamos a poner si es frecuencia absoluta, frecuencia relativa o frecuencia porcentual. O sea, son una tabla donde vamos a ir dividiendo y realizando ahí, sacando ahí todos los datos que tenemos, ¿verdad? Porque sabemos, tenemos que recolectar primero los datos. Generalmente yo suelo hacer con los chicos, ¿verdad? Nos vamos en un grado y vamos en ese grado a preguntarle, por ejemplo, si vamos a hacer edades, le preguntamos a cada alumno cuántos años tiene, ¿verdad? Y después le ponemos su nombre y apellido y, por ejemplo, José Manuel tiene 15 años. Después Ana tiene 16 años, algo así, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿verdad? O puede ser calificación también. En matemáticas sacó 5, Ana y José sacó 4, así. Entonces, a cada alumno le vamos a ir a preguntar, por ejemplo, qué calificación tuvo el año pasado. En el octavo grado, por ejemplo, nos vamos a preguntar qué calificaciones tuvieron el año pasado en matemática, por ejemplo. Y esos datos vamos anotando y sacando en nuestro cuaderno y trabajar sobre eso. Generalmente trabajamos en grupo, ¿verdad? Uno trabaja con calificación, otro puede trabajar con edades, otro con peso, con estatura. Generalmente hacemos un proyecto sobre eso, ¿verdad? Pero ahora como no podemos trabajar todos juntos, entonces vamos a estar por lo menos investigando ya sobre esta parte de estadística. Bien, chicos, continuamos con frecuencias, que estábamos hablando sobre la tabla de frecuencia. En la tabla de frecuencia nosotros vamos a poner, por ejemplo, las variables, ¿verdad? Y también ahí vamos a poner lo que se llama frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. ¿Qué viene a ser la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite el valor de la variable. Por ejemplo, si hay un alumno, o sea que hay un alumno o de repente hay 5 alumnos que tienen calificación 2, después hay 7 alumnos que tienen calificación 3, y todas esas cosas nosotros tenemos que ir viendo, ¿verdad? Y eso nosotros vamos a ir contando de acuerdo a los datos que estamos teniendo. Si tenemos 20 alumnos en total, de repente 5 tienen calificación 2, los que tienen calificación 3 son 6 alumnos, así, hasta llegar a los 20 alumnos que tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir anotando, punteando, ¿verdad?
cuántos de los alumnos tienen calificación 2, cuántos tienen 3, cuántos tienen 4, cuántos alumnos tienen 5. ¿Verdad? Y eso, en total tiene que sumar los 20 alumnos, ¿verdad? También. Después, para hallar la frecuencia relativa, ya dice, indica qué parte del total corresponde a cada valor de la variable. Se calcula hallando el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. En este caso, se ve la frecuencia absoluta, ¿verdad? Que viene a ser, por ejemplo, 20. Y si tenemos que tiene calificación 2, tenemos que dividir entre 20. Cada una de las calificaciones que tuvimos, o sea, viene a ser la frecuencia absoluta, ¿verdad? Entonces, lo de la tabla de cada una de las frecuencias absolutas se va dividiendo entre los totales de los datos que tenemos, dividido 20. Y ahí se halla la frecuencia relativa. Entonces, después de hacer todo eso, se pone la tabla. Después tenemos ya la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual se obtiene multiplicando lo que nos salió en la frecuencia relativa en cada tabla, ¿verdad? Vamos multiplicando por 100. Eso al sumar todo, la frecuencia absoluta tiene que dar aproximadamente el 100%, porque acá estamos hablando de porcentual, viene a hacer el porcentaje. Por eso se tiene que aproximar al 100% cuando sumamos todos los valores de la tabla. Si no puede haber algunas pérdidas con los decimales de repente, ¿verdad? Puede aceptarse hasta 97%. Puede haber una pérdida de 0,03 de repente, ¿verdad? Pero no demasiado. No puede salir, por ejemplo, sumado 80%, pues ya algo hicimos mal o algo ya está mal. Tampoco puede pasar 100%. Tenemos que ir acomodando nuestros datos de tal forma que no pase el 100%, ¿verdad? Pero no está mal si sale el 99%, 98% al sumar todo. Puede salir esos valores, pero no demasiado, no se puede perder demasiado. Se puede perder unos cuantos, depende también de las cantidades de datos que estamos teniendo. Bien. Después les voy a dar, chicos, tareas para sus casas donde van a ir completando, de acuerdo a lo que les pregunta, ¿verdad? Van a ir completando con respecto a la parte teórica que les desarrollé aquí. Espero que me respondan las preguntas. Eso, gracias. Nos vemos la próxima clase, chicos. Les deseo lo mejor, que estén bien, sanos, saludables y que estén en sus casas, trabajando o jugando de repente.